Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Juan 14, 16 y 17. Liberados, 10 días de oración. Con ustedes en el día 8, el pastor John Pérez, con el tema Amar a nuestra familia de fe como Jesús la ama. Mis apreciados, ¿cómo están? Dios los bendiga. Es un placer dar la bienvenida nuevamente a los 10 días de oración. Hoy estamos en el día número 8, amar a nuestra familia de fe como Jesús lo hace. Y quiero leer para iniciar Hechos, el capítulo 2, versículo 41 al 47. El texto dice así: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los partían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mis apreciados, al leer este pasaje de las Escrituras, nos indica que la iglesia primitiva fue una iglesia de la cual nosotros podemos aprender muchísimo. Fue una iglesia donde el Señor manifestó el poder del Espíritu Santo. Y el texto que acabo de leer me dice que había algo en particular entre estos creyentes. Estos creyentes tenían dos cosas específicas, y una tenía que ver con la otra. La primera es que el Espíritu Santo estaba con ellos. Y el Espíritu Santo obró de tal manera que en un día 3,000 personas decidieron entregar su vida al Señor a través del bautismo. ¿No te parece eso maravilloso? Que en un día 3,000 personas, una iglesia que estaba naciendo, una iglesia que estaba iniciando, digamos que más o menos la iglesia podrían ser unos 40, 50, 60, hasta 100 miembros. No tenemos una claridad de cuántos eran la iglesia en ese momento, pero era una iglesia pequeña. Imagínate que en una iglesia pequeña, 3,000 personas un día decidan entregar su vida a Dios a través del bautismo. 3,000. En un día 3,000 se añadieron a la iglesia. Ahora, después de que ocurre este milagro por el Espíritu Santo, que los convenció de pecado, de juicio, como dice las Escrituras, y que los llevó al arrepentimiento, y ellos tomaron esta decisión, ahora la iglesia empieza a tener una actividad, y esa actividad está congruente a lo que hace el trabajo del Espíritu Santo. Empezaron ellos a unirse. El fruto del Espíritu Santo, como lo dicen las Escrituras, es gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio, amor. Y este fruto del Espíritu Santo hizo que aquellos miembros de la iglesia naciente tuvieran todo en común, al punto de que ellos vendían sus propiedades, vendían lo que tenían, no veían por ellos mismos, no pensaban en lo que ellos necesitaban, ellos pensaban en lo que los demás necesitaban. Así que los que tenían una propiedad la vendían para compartir lo que ellos tenían con los que no tenían. Ese fue más o menos el comienzo de la iglesia primitiva. Y en medio de todo esto, la Escritura nos dice que empezaron a ocurrir señales. Hubo señales. Los apóstoles oraban y los enfermos se sanaban. Los apóstoles oraban, predicaban y muchos eran liberados. De hecho, el título del programa de estos 10 días de oración es Liberados. Jesús lo dijo cuando vino a esta tierra. Él vino a dar libertad a los oprimidos. Ese es el año agradable de Jehová, como lo citó él del libro de Isaías. Y los discípulos empezaron de una forma espiritual a liberar a muchas personas de la opresión del pecado. Fue en tal magnitud que todo el pueblo, dice la Escritura, todo el pueblo tuvo temor.
todo el pueblo no se atemorizó de tener miedo, sino empezó a respetar a estos discípulos, empezó a respetar esta iglesia naciente, esta iglesia que estaba creciendo. Y no solamente la respetaron, no solamente tuvieron temor de Dios y de su iglesia, sino que además de esto, este pueblo, dice las Escrituras, llegó a favorecerlos. La iglesia tuvo el favor del pueblo. El pueblo empezó a ver un testimonio tal de personas que se amaban genuinamente, de personas que vendían sus propiedades, que daban de lo que ellos tenían, de lo que ellos habían ganado durante su vida y lo entregaban para ayudar a los más necesitados. Ese testimonio fue tan grande, tan fuerte, que muchos creyeron. Ahora, no sé si tú recuerdas, pero Jesús en San Juan 17 hace alusión a esto. Él hace una oración a su Padre y le dice: Padre, que ellos sean como tú y yo somos uno. Esa fue la oración de Jesús, que hubiera una unidad tal en su pueblo, en los que iban a ser sus discípulos, no solamente los que ya eran discípulos, sino los que habrían de ser después de ellos, dice la misma oración, llegar a un punto donde ellos se unieran, se respetaran, se amaran tanto, que el mundo, dice Jesús, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea que yo los envié a ellos. Esa fue la oración de Jesús. Y cuando vamos a Hechos nos damos cuenta de que se cumplió lo que Jesús dijo. Esta iglesia llegó a tener tanta unidad, el Espíritu Santo llegó a formar parte tanto de la iglesia, que esta unidad hizo que ellos se protegieran entre ellos, se cuidaran, se respetaran. Hubo momentos difíciles, uno lee en el libro de Hechos que hubo momentos tensionantes, hubo momentos donde hubo discrepancias, hubo momentos donde tuvieron que tomar decisiones que a unos les gustaron y a otros no. Sin embargo, la unidad no quiere decir que todos pensemos igual. La unidad lo que quiere decir es que aunque pensemos diferente, todos podamos avanzar juntos. Y la iglesia empezó a avanzar de tal manera que hubo temor y las personas empezaron a acercarse a la palabra de Dios. El texto termina diciendo: y Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Ven? La unidad, como fruto del Espíritu Santo, hizo que la iglesia fuera fervorosa, creyente, una iglesia de fe, una comunidad donde todos se ayudaron, donde todos tenían en común las cosas y donde todos proyectaban lo que Jesús les había enseñado en sus propias vidas. Y lo que ellos predicaban era tan poderoso por el testimonio que tenían, que se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Un día 3,000. Después de ellos no sé cuántos más bautismos hubo. La Biblia registra algunos bautismos más, pero la iglesia creció, y creció tanto que hoy tú y yo, después de 2,000 años, recibimos bendiciones de ese inicio de esa iglesia. Así que si nosotros queremos ver eso hoy en nuestra familia, en nuestras relaciones, en nuestra iglesia, la iglesia donde tú y yo pertenecemos, a donde vamos, oremos en estos 10 días porque nosotros podamos llegar a amarnos de tal manera como Jesús nos amó a nosotros y entregó su vida por ti y por mí. Vamos a terminar con una oración en este momento. Padre Santo que estás en los cielos, te agradecemos, oh Dios, por esos hombres y mujeres que llenos del Espíritu Santo se dejaron utilizar a tal punto que señales, milagros y prodigios se dieron en ese tiempo. Hombres y mujeres que entregaron su vida a ti, y miles, muchos miles, decidieron, Señor, también rendir su vida a ti por el testimonio de ellos. Queremos pedirte que hoy, 2,000 años después, nosotros, nuestras iglesias, la iglesia en la que nosotros participamos, a donde asistimos, pueda tener esa misma experiencia, y tu Espíritu Santo, que no ha perdido el poder, pueda ejercer ese poder sobre nosotros y podamos seguir recibiendo en el seno de nuestra iglesia a aquellos que han de ser salvos. Lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en estos 10 días de oración, Liberados. Si deseas oración, tienes alguna pregunta espiritual o necesitas apoyo en tu caminar con Dios, escríbenos con confianza a nuestro WhatsApp 786-227-9821. Que el Señor te bendiga y te siga guiando hacia la verdadera libertad en Cristo Jesús.